Sean todos muy bienvenidos a este cuarto episodio de nuestro podcast Jaime Guzmán, Legado y Memoria. Soy Benjamín Cofré y el día de hoy hablaremos sobre la creación de uno de los movimientos universitarios más longevos de nuestro país, el movimiento gremial. Para eso tenemos a dos generaciones de gremialistas que han interactuado en momentos importantes de nuestra historia. Quiero partir presentando a Eugenio Cantuarias, ingeniero, exalcalde de la hermosa comuna de Talcahuano, ex senador de vasta trayectoria pública y fundador del movimiento gremial de la Universidad de Concepción, perdón. ¿Cómo está, Eugenio? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Benjamín. Muy bien. Nuestro siguiente invitado es Darío Paya, abogado, ex parlamentario, ex embajador de Chile ante la OEA, presidente del Leadership Institute Chile, donde se han formado nuevas generaciones de servidores públicos. ¿Cómo estás, Darío? Feliz de estar aquí. Para partir esta conversación, este diálogo sobre la creación del movimiento gremial y cómo se ha dado en distintas generaciones, quiero ya hablar una cita de la Declaración de Principios del movimiento gremial del año 1967. El movimiento gremial llama a todos los universitarios a participar en su acción futura y al hacerlo, junto con abrigar la sincera esperanza, cumple con el deber de ofrecer una alternativa verdaderamente universitaria. Esto está dentro de un contexto histórico, ¿no? Eugenio, ¿qué estaba pasando? Porque el movimiento gremial nace en la Universidad Católica de Santiago, pero en un momento súper álgido en la década de los 60, ¿no? Hay revoluciones, hay cambios, hay reformas. ¿Cómo se vivió eso en la experiencia regional en Concepción? Bueno, la Universidad de Concepción, de la mano de los que fueron los futuros líderes del MIR, se convirtió en la Universidad Roja de Latinoamérica, según decían ellos. Y teníamos huelgas por las guerras de Estados Unidos, por la situación del Congo, recuerdo, en ese tiempo que eran... A ver, no es que uno fuera demasiado bueno para estudiar ni que quisiera tanto, porque una huelguita de vez en cuando acomodaba, pero de ahí a parar un mes y medio la universidad, nos comimos 2 vacaciones porque hubo que recuperar, claro. Entonces empezó a haber una reacción de molestia en la cual, traído al recuerdo fruto de esta conversación, hubo un personaje al que me gustaría mencionarlo, Sergio Carrasco Delgado, abogado, académico de Derecho, era muy joven en ese tiempo, pero ya era académico, que él, a través de un vínculo con don Jorge Alessandri, me habló de Jaime Guzmán y de lo que estaban empezando a hacer aquí en Santiago, que ya no era tanto. Y el gremialismo entonces, y mis contactos con Jaime datan de 68, 69. En esos años nos conectamos y me pasó lo que creo que le pasó a mucha gente porque por el magnetismo de Jaime Guzmán, que yo que me creía muy autónomo y muy choro y que no era llegar y convencerme de nada, caí, fundamos el Frente Gremialista en la Universidad de Concepción y le echamos para adelante con todo lo que eso significó en términos de política universitaria y de política regional. Una preguntita para incidir en eso. ¿Qué tan violento era el escenario, Eugenio? Muy violento. Muy violento. A ver, representando al Frente Gremialista, yo fui candidato a presidente de la FEC, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Y íbamos a ganar esa elección. Y en la campaña, el año 70, recién elegido, esto fue en noviembre, recién elegido Salvador Allende en septiembre de 1970, las postulaciones eran en 4 listas: la UP, el MIR, la ADC y los gremiales. Entre la Ramona Parra, todos en Concepción de esa época sabemos el nombre de la persona que mató ¿cómo se llamaba? El mártir de los miristas, pues Arnoldo Ríos. Lo mataron entre el Instituto de Química y la Escuela de Ingeniería Química a balazo. Y al Tani Lynch lo dejaron muy mal herido. Eso una semana antes de las votaciones. Ahí, acuerdos políticos, saltándose todos los reglamentos y todo, se juntaron las listas de la UP y del MIR y nos ganaron la votación por 300 votos. 300 votos. Si no, no la iban a entregar, que quede claro, la federación, pero se la íbamos a ganar. Y ese era el testimonio. Bueno, tiempos convulsos, violentos, etcétera. Darío, cada una de las generaciones gremialistas, ¿cierto? Hemos vivido nuestras propias experiencias, ¿no? ¿Cómo te insertas tú? ¿Cuál es el contexto social cuando tú te insertas al gremialismo universitario?
con sus propias complicaciones, pero con un elemento común, fíjate, a la época en la que Eugenio se incorporó y que yo creo que dice mucho de Jaime y su carácter y su visión de las cosas. Él usaba mucho siempre metáforas con las mareas y con las olas del mar. Él veraneaba siempre en el Miramar, en Viña del Mar, y cualquiera que lo visitaba era paseado por estas metáforas marítimas. Y él hablaba de qué hacer, de cuál era la actitud cuando venía una marea en contra. Y habían dos actitudes: arrancar de las olas y cruzar la playa arrancando y cruzar la avenida que pase por ahí y empezar a subir los cerros, la cordillera, la costa y terminar ahí arrancando en Curacaví. O plantar los pies en la arena, respirar hondo y ponerle la cabeza a la ola. Muy de Jaime. Y aguantar y aguantar, y con todo lo que eso significa, que no es fácil, que es duro, porque la ola va a pasar y va a venir la resaca, con la fuerza de la resaca. Y la pregunta es siempre quién va a liderar esa resaca, que es el momento de reconstrucción, de liberación, etcétera, etcétera. Y para mí, yo lo que encuentro más notable de la fundación del movimiento gremial, y probablemente hoy día no se advierte con la perspectiva del tiempo, es que Jaime da ese paso en un momento en que el mundo entero iba, pero a millones de kilómetros por hora, hacia la izquierda. Había una ola cultural, política, mundial. El París del 68. O sea, era un movimiento al que parecía insensato pretender resistirse. Y en ese ambiente, Jaime funda este movimiento que es de signo exactamente contrario y hace este llamado universal. Invita a todo el mundo a incorporarse a una opción genuinamente universitaria. O sea, el nivel de coraje, de capacidad para abstraerse las dificultades y señalar un camino, yo creo que es lo que marca, traspasa de su carácter Jaime al movimiento gremial, y eso tiene expresión en muchas épocas, en la mía desde luego. Pero para cerrar ese capítulo 60-70, no es casualidad que ese mismo movimiento, fundado en esas circunstancias, produzca un liderazgo como el de Javier Leturia, que fue el primer dirigente en Chile de cualquier cosa que se atreve a pedirle la renuncia a Allende, Salvador Allende, y denuncia el colapso de todo orden que representa el gobierno de Allende, y terminan liderando a los mineros y a los camioneros, articulando la resistencia de las organizaciones civiles al gobierno de Salvador Allende. En mi época son otras las circunstancias, pero hay un factor común. Cuando yo entro a la universidad en el 83, el gobierno militar está en una crisis política importante, el país está en una crisis económica brutal. Yo ese año, justo antes de ese verano, antes de entrar a la universidad, sin saber certeza cómo me había ido la prueba, tuve la posibilidad de entrar a trabajar como auxiliar en Turbus. Yo estuve parado en las colas de un país en que hay 30% de cesantía, en colas de gente esperando tener un trabajo. Y eso tenía un correlato político. Había al interior de... En fin, por todos lados, yo te lo definiría así. No ser activa y explícitamente contrario al gobierno militar era una posición que la izquierda de la universidad trataba de sostener, que no era sostenible, no era admisible, no era cultural, no era ética, moralmente sostenible. Tú no podías sino ser opositor. Y en ese contexto es que el movimiento gremial nunca dejó de sostener una visión del mundo que tiene una consecuencia, y de la sociedad, que tiene una expresión al interior de la universidad, que implicaba enfrentarse con ese intento que es inherente a la visión que la izquierda radical tiene del mundo, de que todo se debe supeditar a sus objetivos políticos. Así que, claro, con otras características distintas a la tuya, pero marcado por ese sello de ir contra la corriente. Eso fue muy marcado también en el momento en que yo me incorporé al movimiento gremial. La figura, la permanente presencia, ¿no?, que se la llama en una tesis que a mí me gusta mucho respecto a Jaime Guzmán, ha aparecido ya antes del contexto. Quiero preguntar primero a ti, Eugenio, ¿cómo tú conoces a Jaime? ¿Cómo llegas a él? ¿Y cómo se dio la fundación, entonces, por tanto, el movimiento gremial?
Mira, lo mencioné recién al profesor Sergio Carrasco Delgado, abogado pero historiador también, gran amigo de don Jorge. Él fue el que hizo el contacto con Jaime Guzmán, que viajó a Concepción muy amablemente para conocer a los 3 o 4 incautos que podían llegar a hacer algo con el gremialismo. Uno de los cuales, si no el primero, era yo, con reticencia total. O sea, yo fui a la reunión bueno, y de ahí ya no dejé de ir a ninguna más. Y acepté una serie de desafíos para los que no tenía ninguna gana, pero muy de la mano de la capacidad de convicción y del magnetismo. Guzmán tenía una manera de engancharte que era medio personalizada. O sea, no a todo el mundo le cantaba lo mismo. Él tenía cuento diferenciador. Y a mí me tocó en la tecla de manera de que me demoré un poco de tiempo. Fui gremialista, pero yo no me las daba de ser de derecha. Una cosa medio rara si tú miras en el fondo. No ser liberal dentro de la concepción gremialista era imposible. Me demoré algunos años porque así he sido de bruto para muchas cosas, pero lo adherí con todo entusiasmo. Por lo demás, el profesor Sergio Carrasco Delgado, fallecido hace algunas semanas atrás, fue un gran tipo y un gran articulador que cuando nos daba lata, cuando nos cansábamos, cuando era más interesante el partido de fútbol o el carrete, nos daba espacio, pero nos volvíamos a matricular y a trabajar el tema gremial. ¿Y los encuentros con Jaime fueron frecuentes? ¿Se daban? No tan frecuentes, pero lo suficiente como para que existiera el Frente Gremialista, como para que paráramos listas en las elecciones, como para que eligiéramos miembros de las directivas de las distintas escuelas, hoy día más bien facultades, en el Consejo Superior. Y bueno, estuvimos a un paso de conseguir la fe, que como digo, nos la iban a entregar. No, a ver, cada 3, 4 meses, no era más seguido que eso, pero muy marcante. Y muy de la manera de Jaime. Nos juntábamos, también vine yo a Santiago, cuando él iba a Concepción, la misa del mediodía en el Sagrario era parte, si no la tenías en cuenta se te caía lo que tuvieras programado, porque era hombre de hábitos muy arraigados y muy respetables. Darío, tú subiste hace unos años atrás, me acuerdo, a tu Instagram, una foto donde estaban tus notas en Derecho Constitucional de Jaime, que nosotros habíamos encontrado en el archivo de Jaime Guzmán. Así es. Fue muy bonito ver ese lazo. Me gustaría preguntarte cómo tú conociste a Jaime Guzmán y cómo fue tu relación con él. Bueno, muy simple. Primer año de Derecho, profesor mío. Y fue profesor mío primero en segundo, y después fui ayudante de él. Y Eugenio dijo, como al pasar algo, pero muy extraordinariamente notable de Jaime, esta observación que hace Eugenio, que a todo el mundo él lo abordaba de manera distinta. Y es porque el foco de Jaime estaba siempre en ti y en tu proyecto de vida y lo que tú querías y se preocupaba de ti como persona. Te cachaba. Bueno, como dice la gente joven hoy día, Jaime te cachaba la línea. Pero, y tenía una genuina preocupación por ti. Y cuando veía en ti un interés en lo público, una vocación por lo público, obviamente que hacía lo posible por animarte en eso, pero no es que te estuviera simplemente invitando a algo, no necesitaba un número más. El foco en las conversaciones con él, siempre uno sentía que estaba en uno. Y por eso que hay tanta gente, tantas personas en distintas generaciones que, sabiendo que no eran el mejor amigo de Jaime, porque sentían que Jaime era de las amistades más valiosas de su vida, porque tenía siempre esta preocupación muy marcada por ti como proyecto de vida. Y bueno, yo fui alumno de él y me pasó algo que mi cuaderno de Derecho Político, primer año, debe tener 32, 33 páginas de apuntes. En muchas clases que lo único que tengo anotado es la fecha. Porque Jaime ha sido un curso que, si tú quieres, en materia de contenidos era chico,
pero de una profundidad y de una claridad que llegaba, planteaba un tema, se ponía a conversar, tomaba todas las preguntas. Esa es la gracia, que cualquier duda que le hacía, era una pausa que él respetaba, y todo lo que fuera necesario para ir limando cualquier rugosidad que te impidiera avanzar en una visión de las cosas. Entonces, al final del año, uno como que había asimilado una visión de la sociedad y de cómo estructurar la sociedad para que funcione para el bien común, que era muy, muy profunda y muy, muy fuerte. Yo creo que eso es lo que marcó a tantas generaciones. Y que tenía otro elemento que era brutal. Que paralelamente uno a él lo veía entregado 100% a servir esas ideas. Entonces yo creo que cualquier persona que hubiese tenido una inquietud por lo público, no te puedo hablar de una vocación por la política. Era muy difícil en mi generación imaginarse una vocación así. Estábamos en un periodo, ya llevábamos 10 años sin congreso en Chile, no había partido, no había congreso, en fin. Cosa que no era del todo mala. Entonces, ver a alguien tan completamente jugado, por sí solo producía un efecto muy, muy fuerte de sentir, chuta, yo creo que pienso lo mismo, que creo las mismas cosas. La diferencia, bueno, aparte que es infinitamente más inteligente que uno, inconmensurablemente, es alguien que está completamente jugado por eso, y yo estoy haciendo preguntas sobre el tema, ¿no? Había como una invitación y una exigencia que te imponía el solo verlo, a jugártelo tú también. Ambos han tenido una destacada trayectoria tanto pública como privada. Me gustaría preguntarles cómo ven la situación del gremialismo hoy día, el momento político del gremialismo. Ambos son dos generaciones que tuvieron cada uno sus desafíos, lo hemos conversado. ¿Cómo ven la situación hoy de los gremialistas y el gremialismo? Eugenio. A ver, en las bases conceptuales, en su filosofía profunda, yo creo que el gremialismo está más vigente que nunca. Y agrego, más necesario que nunca, dado sobre todo el comportamiento de la izquierda radical cuyo norte o cuya acción es arrasar con todo. Entonces, la necesidad de que exista un gremialismo fuerte, ojalá en todas las organizaciones de la sociedad. No hay que olvidarse de que el gremialismo fue en la expresión universitaria respecto del mundo universitario, porque se quería lo mismo para los sindicatos, se quería lo mismo para la empresa, para todas las organizaciones intermedias de la sociedad, de manera que nadie abandonara aquello por lo cual pertenecía a ese colectivo, por decirlo de una manera. Lo veo extraordinariamente vigente y, perdónenme, estoy en el lugar menos adecuado para hacer la crítica, y no lo veo tan presente en la acción de quienes debieran ser los primeros, si no los únicos, pero por lo menos los primeros y los más fuertes defensores de los postulados del gremialismo. Y no me pregunten más detalles porque hasta ahí llego, pero noto vigencia inconmensurablemente necesaria. Actividad, a lo mejor falta de información, no la veo tan clara. Actividad en el tiempo presente. ¿Darío? Bueno, yo creo, y en esto pues, hay mucha confusión y mito. O sea, el gremialismo es la expresión universitaria de una visión de la sociedad, Tal cual, de estructuración de la sociedad, en que la libertad de las personas y los proyectos que las personas emprendan asociándose con otros, desde la familia hasta empresas, pasando por colegios, clubes deportivos, en fin, todo lo que las personas ejerciendo su derecho a asociarse decían impulsar porque es valioso, sean respetados en sus espacios de autonomía y de libertad, sin que se le entrometan otros intereses. O sea, voy a poner un ejemplo burdo, pero es como que alguien quisiera generar una división al interior de la hinchada de Colo-Colo por razones religiosas, o al interior de una iglesia tratar de distinguir entre los que son de la U y los de la... es igual de absurdo. O sea, que no se te metan otros criterios que impida que esa organización avance de la mejor manera posible en función de su objetivo, porque ese objetivo es valioso y es una expresión de la libertad de las personas que están involucradas en esa organización.
Y ese es un peligro que específicamente es constante respecto de la política y de la acción del Estado. La estructura del Estado, como lo conocemos hoy día, tiene una dinámica que inexorablemente tiende a capturar más, a captar más, a devorar cosas y a teñir con los criterios de la política, por supuesto, cosas que no debieran serlo. Eso requiere de una actitud permanente de advertencia y de resistencia a ese impulso político. Claro. Hay una inercia que tiende a que el Estado se lo devore todo. Y eso requiere de gente que tenga conciencia de ese problema y esté constantemente sosteniendo la línea, por así decirlo. Y bueno, eso tiene una dimensión política fundamental, ¿no? Este momento, y estoy muy de acuerdo con ustedes, que es muy necesario. De hecho, en la última convención posiblemente el gran tema fue la subsidiariedad, por tanto, la raíz del gremialismo todavía estaba en discusión. Les quiero preguntar cómo también colaborar. O sea, ustedes han logrado pasar la posta, han realizado sus propios proyectos. ¿Cómo colaborar en este momento tan necesario, como mencionaba Eugenio, colaborar desde el gremialismo? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que hay algo que en Chile tenemos subdesarrollado. Y pienso sobre todo en la gente que cultural y políticamente habita en las derechas, en que tendemos a dejarle la política a los partidos políticos. Hay algo que uno ve, por ejemplo, en la organización político-social americana, en que en torno a los partidos hay una infinidad de organizaciones civiles dedicadas a defender alguna idea, algún valor, algún principio que para ellos es muy valioso. La libertad económica, el derecho a la vida, el luchar contra la burocracia, que no te suban los impuestos, una que a nosotros nos llama mucho la atención por lo rara que es en Chile, el derecho de la gente a tener armas para defenderse, y 150 más, ¿no? Yo me acuerdo de haber conocido uno que se llamaba English First, gente que creía que era importante que se exigiendo enseñar inglés como primer idioma en Estados Unidos. En fin, todas esas organizaciones tienen un rol muy importante porque generalmente están alineadas con un sector político. Tú puedes decir son de derecha, son republicanas, pero ejercen una doble labor. Por un lado, de recordarle a ese partido, que como todo partido está sobre todo preocupado de encontrar candidatos que ganen elecciones y pocas cosas más, digamos, de recordarle constantemente cuáles son sus principios y ponerles saludable presión para que se mantengan leales a esos principios. Pero al mismo tiempo, llegado la hora de enfrentar desafíos políticos, ayudan, colaboran, se activan, movilizan opinión, movilizan gente, ayudan a ganar elecciones, no sé cómo decirlo. Les sirven como un apoyo frente a la presión que la izquierda está ejerciendo. Yo creo que nosotros tenemos una sociedad civil que en las expresiones políticas y culturales de la derecha tiende a estar súper subdesarrollada. Y llegamos a esa situación que es un dicho muy típico, esto de que la política es demasiado importante para dejársela solo a los políticos. Eugenio. Mira, aquí esto tiene algunas dimensiones. Únele al contexto de la pregunta la antropofagia que caracteriza a los representantes de la derecha que hemos conocido en los últimos años, para no extenderme en consideraciones demasiado latas. Aquí hay una pega que no está siendo hecha, y coincido absolutamente con lo que ha dicho Darío, porque el testimonio no lo pasamos ni siquiera al interior de la casa. Yo estoy cansado de ver hijos de amigos míos con los que he compartido ruta en algunas cosas que salen por un lado, salen por el otro, muy distinto. Hablemos las cosas con franqueza. Yo por lo menos hice la pega dentro de la casa. Tengo una hija que tiene alguna figuración, Rocío Cantuarias, que no ha querido entrar al club de la política, pero por una razón distinta. Dice, el día que yo entre, le han ofrecido ser candidata a todo. El día que yo entre en esa, después de la convención constitucional, me voy a poner igual. Entonces, yo, papá, me dice ella, voy a hacer mi parte por la vía de los testimonios. Entonces ahí tú la ves en programas de radio, en el Sin Filtro, en Fundación Nuevamente, en un montón de cosas. Y a mí, déjame el babero, y a mí me enorgullece mucho la manera y la valentía con que se plantea. Y mis otros dos hijos,
ella es abogado, que son ingenieros, son tipos prácticos, pero que no se equivocan ni un minuto. Esa parte de la pega, sobre todo de la mano de mi mujer, está hecha. En el resto, la cuestión del ejemplo, y a mí lo que aquí del ejemplo me refiero a que la referencia, si alguien nos marcó a Darío y a mí en tiempos distintos, fue la personalidad y el ejemplo de Jaime, su capacidad de entrega. Darío lo señalaba. Entonces, si hay otras personas que ven en dirigentes intermedios políticos como hemos sido, bueno, Darío todavía está vigente, como hemos sido nosotros, un ejemplo tan asertivo, ya hay un poco de pega. Pero yo noto, y discúlpenme de nuevo, yo noto que la política en nuestro mundo está demasiado concentrada o cargada al proyecto personal. Entonces el proyecto personal es cómo me las arreglo para la próxima elección, a ver si mis amigos me esta cuestión, cómo me aseguro el financiamiento, cómo me aseguro el cupo, cómo me cambio. Hemos visto cómo, ¿tú te has preguntado por qué se cambian de distrito algunos próceres? Y además lo hacen con una cierta afirmación como si fuéramos todos idiotas. Para servir a Chile se cambian de distrito. Entonces, ¿pero cuándo antes no lo servía? Bueno, creo que el tema de los proyectos personales es uno de los grandes problemas que tiene la política en nuestro mundo de derecha. Quiero invitarlos a ambos, vamos a partir con Darío, a hacer un retrato. Esto se lo hemos preguntado a los invitados anteriores y se lo vamos a preguntar a los próximos también, principalmente porque nos interesa saber cómo es el Jaime Guzmán que ustedes conocieron. ¿Cómo es ese Jaime Guzmán que tú lograste conocer? Si nos podrías contar algo más íntimo quizá de tu relación con Jaime. Está fregado, porque si le ponía el elemento personal, son cuentos muy personales, digamos. Yo te lo puedo graficar así el resumen. Yo conocí a mi señora, la Betina, una vez que después a Jaime ya lo habían matado. Pero muy rápidamente se dio cuenta de lo central que era en la vida mía y de muchos de mis amigos Jaime. Entonces un día me dice, bueno, ¿qué onda, Guzmán? O sea, y yo la única manera que le pude responder fue decirle, mira, salvo tú, espero, si terminamos casados, y mis papás, no hay nadie más importante en mi vida que Guzmán. Y si bien a mis padres les debo todo, en el sentido de que me dieron de ponerme una posibilidad de tener opciones de tomar decisiones, respecto a las decisiones que he decidido tomar, el responsable es Guzmán. Nadie me ha marcado más en mi vida a la hora de lo que uno puede tratar de darle un curso que él. Y con esto vuelvo a algo que te decía al comienzo, a propósito de algo que dijo Eugenio. Jaime tomaba un interés en las personas en función de ellas mismas, no solo como instrumentos más o menos útiles para un proyecto político. Y lo hacía con un talento y una profundidad que hacía que marcara. Hay un cuento que se repite en mucha gente, de muchos amigos de mi generación, en cómo en un momento de dificultad, cuando tuvieron un problema o habían cometido un error grave o tuvieron un accidente, distintas circunstancias, aparecía Jaime. ¿Sí? Aparecía Jaime. Y no era para hablar de una reunión o una candidatura. Era para hablar de ti, de para dónde iba, digamos. Yo creo que eso es una explicación de parte de la profundidad de la huella que dejó. De lo contrario, no habría influido en tanta persona muy notable con la que yo he tenido el privilegio, el regalo de compartir parte importante de mi vida. Todas motivadas por este mismo personaje que, con esto termino para entenderme, que hay mucha evidencia que desde muy niño, desde muy chico, tenía una visión de lo que quería hacer. Por ejemplo, un ex senador que fue, creo que presidente del Centro de Derechos también, en la Católica, me contaba que Jaime se iba a meter a las reuniones del Centro de Alumnos de Derecho cuando todavía estaba en el colegio. Y luego se dedicaba a recorrer, como tenía claro que para la izquierda, en esta guerra cultural que había en Chile, tomarse la Universidad Católica era un objetivo clave. Él quería construir un movimiento con mucha gente comprometida con la defensa de la Iglesia y su dependencia de la Iglesia Católica.
se dedicaba a recorrer colegios católicos, siendo un mocoso, y iba a hablar con rectores de colegios, y le decía, por favor dígame cuáles son sus mejores alumnos, porque yo los quiero convencer de que se inscriban como alumnos, se matriculen en la católica. ¿Sí? Pensando en el movimiento que él iba a armar. O sea, es imposible describirlo con categorías normales. Estamos hablando de unas personas de esas que se dan de a 1 o 2 por siglo en un país. Eugenio. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Darío, y lo ejemplifico medio simploriamente con la relación que tenía Jaime Guzmán con los hijos de los a que nos había enganchado. En mi caso fue menor porque yo vivía en Concepción y entonces el contacto era menor, pero a mí, Coloma, Chadwick, me hablaban de cómo a ellos los sorprendía porque Jaime Guzmán conversaba y se interesaba en los hijos. Y los hijos entonces andaban muy preocupados del tío Jaime, que para un tipo soltero, que no tenía familia, que además yo creo que no quería formar familia para no perder tiempo en las cosas que tenía pensado hacer. Era muy notable que le dedicara tiempo, afecto y gancho a los hijos de los amigos. Para mí, una personalidad marcante. Yo soy hijo de un militante de la democracia cristiana, Chascón, al cual en ese tiempo a los demócratas cristianos les salía un hijo mirista y era un orgullo, pero que a un demócrata cristiano le saliera un hijo gremialista o de derecha era una desgracia, y no obstante eso, mi papá se preocupó mucho de que no se le notara, no me hizo sentir su frustración por ese hecho, ¿no? Y para mí, viniendo de ese mundo, habiendo estudiado en el desprestigiado Internado Nacional Barros Arana, un liceo laico, con algún prestigio mayor en esa época, habiendo estado en la Universidad de Concepción, más bien una universidad súper laica, no tenía tanta vinculación religiosa, si bien mi padre era católico, mi madre también. Y hasta el día de hoy, y después del tiempo de Jaime, fui progresivamente. Hoy día creo que soy un católico un pecador estándar, razonablemente observante, y siempre pensando además en las citas de Guzmán, cuando de repente te agarraba y te decía, oye, ¿tú te has estudiado el tema de la concupiscencia? Entonces, sí, más o menos. A ver, y te da una clase, la muchacha, tú qué, Guzmán preocupado, otra cosa, preocupado siempre porque en alguna circunstancia debe haber estimado de que a mí me faltaba un poco de formación a ese punto, tipo marcante. Y como anécdota, quiero recordar que en la instalación del Senado, cuando llegamos en el año 90, el Senado empezó a funcionar en el salón de pleno en Valparaíso. Entonces le hicieron unos biombos y ahí nos tuvimos casi un año. Y quedábamos en una punta, y entonces el tema en el Senado, en el que tuve que contribuir también, fue marcar en el piso dónde había que poner la estufa para que Jaime Guzmán no se nos resfriara, porque claro, él era legendariamente friolento. Era hombre friolento. Entonces, oye, usted se resfría, ¿usted se resfría con facilidad? No, decía, yo me resfrío con seguridad. Bueno, una personalidad, como ha dicho Darío, de las que muy pocos exhiben y de la que con los años y lo viejo que estoy no me avergüenzo de decir que marcó mi vida, y creo que fue una influencia muy positiva. De ahí a lo que yo hice, si lo hice bien o mal, ese es otro juicio que no me corresponde hacer, pero que lo hice de la mano de las ideas y del consejo o de la orientación de Jaime Guzmán, eso definitivamente sí. Eugenio, Darío, muchísimas gracias por esta conversación, y dejar invitado también a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento, invitarla a ver el próximo episodio sobre la elección de 1970 de Alessandri Allende en la democracia fría. Que estén muy bien. Muchísimas Gracias por la invitación. gracias. Si resistieron esto, no, porque estuvo